Vení a visitar el stand de Futurock en la Feria del Libro de Buenos Aires. Te esperamos en el stand 312 del Pabellón Azul de la Rural con todos los libros de ediciones Futurock y merchandising de la radio. Hoy a las 17 en el stand de Librería Sudestada, Julia Mengolini firma Las caras del monstruo, y el lunes a las 19 Valeria Di Croce presenta El arca de Milei junto a Víctor Hugo Morales en la sala Tulio Alperindongui. En el feed de @Futurock Libros encontrás el calendario completo de presentaciones y eventos. Te esperamos hasta el 12 de mayo en la Rural. Y ya está con nosotros quien vino a esta charla de final de programa, esta charla más reposada. Un gusto saludar a Leandro Santoro. ¿Qué haces, Leandro? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, buenos días. Muchas gracias por venir. El candidato que marcha primero en las encuestas en la ciudad de Buenos Aires. Yo lo digo y él se pone nervioso, se agarra de la silla porque, claro, las encuestas, viste, a 2 semanas de las elecciones pueden decir mucho y también pueden decir poco. Veremos qué pasa. Lo cierto es que tiene la posibilidad el peronismo. Él es de origen radical, pero bueno, me refiero en términos generales al peronismo, de ganar en la ciudad de Buenos Aires después de, no sé, hace como 20 años que no gana. Y es una elección que además no es solo una elección por legisladores porteños, es una elección que va a definir mucho a nivel nacional. También no sé si él está de acuerdo con esa definición. Lean, gracias por venir. Bueno, 32 años. 32 años. Sí, claro, fue en el 93. 93, claro, que ganó el peronismo, sí. Después ganó Aníbal Ibarra, que era como una suerte de candidato apoyado por Néstor. Tal vez eso sea más parecido a lo que está pasando ahora, sí. Digamos, a ver, porque eran otras realidades. En ese momento la ciudad de Buenos Aires ya no tenía el bipartidismo que tenía en los 80 y en los 90, sino que se empezaban a construir. Era un Aníbal Ibarra que estaba apoyado por Carrió y por Néstor. ¿Y por Néstor quién? Claro. Otra Argentina. Extraño, sí. ¿Vos sos el candidato del peronismo en la ciudad? ¿Esa definición te cuaja? Mirá, el Frente Nuestro es un frente muy amplio, que obviamente el partido más importante es el peronismo, sin lugar a duda. Pero tratamos de representar otros sectores. De hecho, yo mismo no estoy afiliado ni al PJ ni a la UCR, pero trato de construir puentes con sectores independientes, radicales, hay socialistas también, gente de centro-izquierda, mucho independiente. ¿Vos qué sos? Lo que te estoy diciendo. Un alfonsinista. Me he definido muchas veces. A ver, la cultura política mía es la del alfonsinismo. O sea, una persona que cree en la política, que cree en los derechos humanos, en la justicia social, en la democracia como forma de convivencia, que ha tenido siempre una posición muy latinoamericanista, muy cercana a un ideal progresista. Históricamente fue así. Lo que pasa es que cuando vos le decís a la gente más joven que alguna vez militaste en el radicalismo, no puede entender cómo tomaste esa decisión a finales de los 80 y a principios de los 90, pero porque es tan distinto el radicalismo aquel que el actual. Rodrigo de Loredo te dicen, claro, ¿qué radicalismo? Vos pensás que yo empecé a militar, Alfonsín tenía un discurso que era muy progresista, ¿viste? Era cuestionar el consenso de Washington, cuestionar las privatizaciones, cuestionar el neoliberalismo. Se peleaba con la Rural, con el Grupo Clarín. Claro. Y el peronismo era Menem. Entonces, cuando yo empecé a hacer política, el peronismo para mí no era opción. Era Menem, eran los indultos a los genocidas, era el plan Bungibor, era la convertibilidad más adelante. O sea, era lo que representaba hoy Milei, ¿no? La pizza con champán. Entonces, hay que entender para tratar de entender cómo es nuestro recorrido militante, hay que entender el contexto de la Argentina, que fue cambiando muchísimo, como te decía recién. ¿Qué se define en esta elección en la ciudad del 18 de mayo? Bueno, a ver, en principio se empieza a definir un proyecto de ciudad. Pues yo creo que el modelo de ciudad del PRO está agotado. Y eso lo perciben todos. Por eso explota Juntos por el Cambio. Porque ya hay datos que nos anticipan lo que va a venir el próximo 18, que tenemos que saber leer. Que Larreta se haya ido y haya armado su propio espacio político. Que se haya ido Lustó, que se haya ido el radicalismo, que se haya ido Confianza Pública, que es el partido de Ocaña, y que se haya ido el Partido Socialista, y que todos ellos no hayan podido armar una única opción, sino que hayan armado opciones diferentes, habla de la implosión de un proyecto de ciudad que entra en crisis como consecuencia no de una derrota electoral, sino de mala gestión. O sea, los socios de Macri se dan cuenta que la gestión es mala, que la ciudad está destruida y que la gente está reclamando un cambio, y antes de las elecciones toma la decisión de armar su propia oferta electoral. Eso no pasó nunca. En general, un partido que gobierna pierde las elecciones y después se le desarma la coalición de gobierno. Acá no, acá se desarmó antes. Ojo con ese dato. Y en segundo lugar, por supuesto que el PRO está tratando de preservar lo que fue su bastión durante 18 años, y la Libertad Avanza está tratando de quedarse con eso. Y ahí hay dos cosas.
la vocación de los tipos de quedarse con la ciudad para llevar adelante un proyecto similar al que están llevando a nivel nacional, y la vocación de liquidarlo a Macri para quedarse Javier Milei con el liderazgo de la derecha. En ese contexto yo trato de construir una agenda local y volver a las fuentes y a los orígenes, y recordarle a todos que si se tomó la decisión de desdoblar la elección era para que pudiéramos los porteños discutir los problemas de los porteños sin que la cosa nacional nos contamine el debate. Uh-huh. Así que, bueno, después veremos qué pasa el 18 con el resultado, cómo se resignifica eso, porque algunos dirán, bueno, acá empieza una nueva etapa. Yo creo que empieza una nueva etapa en la ciudad porque me parece prácticamente imposible que el PRO pueda volver a ganar. En el 27. Sí, y primero ahora y después Sí. en el 27. O sea, yo veo no sé quién va a ganar esta elección, pero casi te diría que estoy seguro que el PRO no. Ajá. O sea que es entre Santoro y Adorni la cosa. Veremos, no. Pues puede pasar que el PRO esté competitivo, puede pasar que, yo tengo intuiciones, no tengo certezas. Las tres opciones electorales más fuertes son la Libertad Avanza, nosotros y el PRO. Me da la sensación que es difícil que el PRO gane, ¿no? Capaz que ganamos nosotros, capaz que el PRO sale segundo y la Libertad Avanza tercero. Hay varias combinaciones, no quiero cometer la imprudencia de dar un título que después puede ser utilizado como para polarizar falsamente la elección, porque la verdad es que el PRO sigue siendo el PRO y este es un distrito de 2 presidentes. Eso también hay que entenderlo. O sea, Milei es presidente de la República y su distrito es la Ciudad de Buenos Aires. Y Mauricio Macri también fue presidente y también tiene votos acá. O sea, y es el presidente del PRO. y es claro, y es un tipo que, aunque parezca al progresismo le cuesta entenderlo, tiene votos en sectores populares, en las villas, en los barrios del sur de la ciudad, no solamente en Recoleta. Vos vas a La Boca, Parque Patricio, Barraca y te encontrás gente que es del PRO. ¿Entendés? O sea, que se siente más del PRO que cercana a Javier Milei. Entonces, es un escenario, la verdad, que verdaderamente novedoso porque efectivamente van a estar en juego muchas identidades. Y vamos a ver cuál es la que termina. Ahora, vos te proponés discutir cuestiones de la ciudad, pero las cuestiones nacionales se instalan como temas de campaña, de debate. Es una elección también en la que el modelo de Javier Milei está en disputa, en discusión. No era nuestra intención originalmente. Yo empecé el año pasado recorriendo todos los barrios para construir una propuesta humanista con la intención de discutir en Buenos Aires un proyecto alternativo al del PRO. Pero en el medio se terminan de pelear con la Libertad Avanza y Milei decide jugar a su vocero presidencial. Entonces, por más que no era nuestra intención, objetivamente hoy también esto tiene un componente de nacionalización que también hace que mucha gente empiece a entender que la manera más clara de mandar un mensaje de rechazo hacia las políticas nacionales es votarnos a nosotros. Porque la verdad que el mensaje político de lograr derrotar al gobierno de Mauricio Macri y de Jorge Macri y de lograr derrotar al vocero presidencial es un mensaje muy fuerte, que va a ser inevitablemente que tengan que escuchar el malestar de la sociedad. Yo camino por Buenos Aires y a mí me lo critican tanto a Jorge Macri como a Javier Milei, o porque la ciudad está sucia, o porque la guita no alcanza, o porque los jubilados se sienten maltratados de una manera que nadie nunca los maltrató, por la combinación de cosas que les hacen, le sacan los remedios, los reprimen, le congelan las jubilaciones. O sea, hay un nivel de... Ahora, ¿vos ves un rechazo a la política nacional en la elección de la capital? Sí. Se nota mucho más en el sur que en otros lugares, pero por ejemplo estuve la semana pasada en Mataderos y la gente me paraba para decir, loco, hay que frenar a Milei. No sé, o sea, por ahí caminás por esta zona y te dice hay que recuperar la ciudad, hay que ganar la ciudad, ¿me entendés? Depende de dónde vayas. Claro. Y depende del grado de desesperación de las personas también. Si morfás todos los días, si tenés laburo, qué sé yo, bueno, seguramente te indigna más la basura o te preocupa. Pero si tenés un familiar jubilado que no tiene más medicamento... Vos recién estabas hablando de que hacías una leve crítica al progresismo. ¿Vos entendés que tu propuesta es progresista? Te lo digo porque viste que se ponen en todo 2024 medio como que se puso un poco en discusión el término, qué era el progresismo, qué había pasado con el progresismo y la Unión por la Patria en 2023, y explicaba eso, la pérdida de los votos, etcétera. ¿Vos te entendés progresista en esta propuesta que estás haciendo y lo defendés? Sí, que nuestro espacio lo contiene y lo excede, por supuesto. O sea, yo estoy seguro, pero creo que hay valores del progresismo que son muy vigentes. O sea, ¿cómo no va a ser vigente la necesidad de luchar contra la desigualdad, de la necesidad de incluir a
a todos los sectores que quedaron afuera del sistema durante todos estos años. ¿Cómo no va a ser importante reivindicar la tolerancia, la aceptación de que en la diversidad es como nos enriquecemos como sociedad, sin lugar a dudas? Lo que creo es que hubo una crítica en los últimos años sobre la concepción del poder del progresismo, no sobre los valores. Y ahí es donde se empezó a complicar la discusión, porque aparecieron sectores conservadores que, aprovechando el vacío de poder que se había generado después de la gestión anterior, empezaron a plantear soluciones autoritarias. Y liderazgos por izquierda, a ver, no por izquierda, no sé, se dio más por derecha, pero por la derecha no peronista y por una derecha peronista, que, entendiendo que lo que había que hacer era fortalecer la idea de autoridad, empezaron a criticar al progresismo en términos de su eficacia política, ¿no? Y yo creo que eso es un dato que hay que tener en cuenta. O sea, por ejemplo, ¿era necesario llevar adelante una agenda de igualdad de género? Sí. Ahora, no explica eso que haya fracasado la distribución del ingreso. La redistribución del ingreso fracasa porque falta gestión económica o gestión política. ¿Se entiende? Ahí lo que tenés que tener claro es que cuando vos tenés un proyecto de país y un proyecto de poder, tenés una agenda compleja, no tenés una única agenda. O sea, para mí, por ejemplo, la agenda de Milei, que dice mi único objetivo es bajar la inflación, está pésimo. Porque si tu único objetivo es bajar la inflación, tal vez eso te lleva puesto el empleo. ¿Entendés? Vos tenés que tener, cuando querés gobernar una sociedad compleja como la nuestra, una mirada diversa sobre los problemas de la sociedad. Sí, claro que la inflación debe ser uno de los principales problemas, pero está el tema de la inseguridad, está el tema Eso te iba a preguntar, del empleo. ¿cómo se aborda desde la perspectiva tuya el tema de la inseguridad? Bueno, fue un tema que para el peronismo fue casi tabú un tiempo largo. Y para el progresismo también. Porque para el progresismo también era difícil hablar del orden. Sí. Bueno, por eso yo digo, yo incluyo la dimensión progresista en nuestra construcción y en nuestro discurso, pero creo que también le incorporamos elementos nuevos. No es desde ahora. Yo ya hace varios años que vengo hablando de la necesidad de incluir la demanda de inseguridad, o de seguridad, mejor dicho, en la propuesta. Y concretamente en la ciudad de Buenos Aires, ¿qué se puede hacer en esa Muchísimas cosas. Yo acabo de hacer una propuesta que parte de un diagnóstico concreto, que es, muchachos, 7 años, 7 ministros de seguridad en la ciudad de Buenos Aires. No controlan la policía ustedes. Vos a la policía la tenés que respaldar y controlar. Las dos cosas. Respaldar y controlar. Cuando no la controlás, se empiezan a producir situaciones como la de Lucas González, o sea, como la del marido de Jessica Sirio, policías que estaban inmersos Claro. O zonas liberadas. ¿Cómo puede ser que vaya un periodista de América, toque un timbre y le vendan droga en vivo? Porque los periodistas saben dónde vende droga y la policía no lo sabe, no. Y eso tiene mucho que ver con la falta de control sobre la policía, no sobre los policías que están en la calle, sino sobre los comisarios, sobre los tipos que todos sabemos, que no todos, porque hay que ser muy, muy justo en esto, así como no todos los políticos son corruptos, no todos los policías son corruptos, pero muchas veces hay policías que aparecen como el comisario de Matadero, involucrado en un operativo de extorsión, disfrazaba criminales y los mandaba a él a apretar frigorífico. Está preso el tipo, algo que poca gente sabe. Entonces, lo que digo, el primer punto para luchar contra la inseguridad es tener conducción política sobre la fuerza y tener, además, el respeto de la fuerza. Que la policía sepa que lo vas a controlar, pero que los vas a respaldar. Porque, a ver, otro caso que vengo discutiendo hace muchos años, la desaparición de Arshak. ¿Entendés? O sea, ¿cómo puede estar un policía? Un agente de la policía de la ciudad. Es un chico que era policía de la ciudad, desapareció hace 6 años, tiene origen armenio, por eso el nombre. A la madre nunca le supieron decir dónde está. Entonces, lo que digo es, a un policía, vos además de controlarlo, lo tenés que respaldar. ¿Cómo puede ser que falte un policía y no lo busque nadie? No hay una foto de Arshak en ningún patrullero, en ninguna comisaría, nadie lo está buscando. Entonces, esa conducción política es lo que yo creo que es lo primero que tenés que tener, conducción política y control civil de la policía. Porque no es la policía de la ciudad, son todas las policías. Debe pasar lo mismo en la bonaerense, en la de Catamarca. O sea, el que no entienda esto no entiende nada. O sea, no es que yo estoy... acá ni siquiera es que digo, la policía de la ciudad especialmente, porque alguno podría decir, pero la bonaerense, las 24 policías. Incluyo también la federal, la 25 si querés. Y pasa en todos los países del mundo. Tenés que tener capacidad para controlar y para respaldar. Vos estás hablando casi, estás exponiendo tu programa de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora se elige legisladores, pero tu intención y tu proyecto es gobernar la ciudad en el 2027. Y se da con el armado de Santoro acá en la ciudad, o que encabeza Santoro,
un contraejemplo de lo que está pasando con el peronismo en otros distritos, porque lograron un cierre muy ordenado, con algún sector chico que quedó afuera, el de Juana Valmedina, el movimiento Evita, con Moreno que ya estaba afuera, Principios y Valores, pero han logrado en ese armado congeniar a sectores que en otros lugares están en disputa, como en la provincia de Buenos Aires, también meter a todos los sectores relevantes del peronismo de la ciudad adentro, y con un candidato que no es de origen peronista, además, que permite la ampliación en el diálogo con otras fuerzas. ¿Qué te imaginas para ese 2027? ¿Un armado con qué sectores? Bueno, primero hay algo muy importante que se pone pocas veces de relieve, es que nosotros también lo que logramos hacer es reconciliar sectores sociales. Yo camino por Soldati, por Caballito y por Belgrano y hemos conseguido que gente que hace muchos años votaba cosas diferentes se sienta referenciada con nosotros. Que nos salude, que nos dé fuerza, ¿viste? Porque logramos vincular ya hace varios años un conjunto de demandas en el marco de una propuesta común. Por ejemplo, nosotros venimos discutiendo hace muchos años la necesidad de luchar para financiar la educación pública, para garantizar que nos falten vacantes, ¿no? Uh-huh. Pero ese discurso lo combinamos con la necesidad de repensar el código urbanístico porque estaban destruyendo, por ejemplo, las casas de Núñez. Entonces logramos articular en una cadena equivalencial, como diría Ernesto, en una cadena equivalencial un conjunto de demandas que permiten la construcción de una minoría intensa. Ernesto Laclau. Uh-huh. Bien. La cadena equivalencial de demandas es cuando vos identificás que el pueblo es una construcción dispersa, heterogénea, que no existe per se, sino que se constituye cuando asume la conciencia de su condición. O sea, existe multitud, existe sociedad. El pueblo es otra cosa. El pueblo implica vincular distintos sectores tratando de generar solidaridades. En general, una elección se gana cuando aparece un significante vacío, que es una gran consigna que contiene a todos, que contiene a todas esas demandas y que articula una mayoría social. Nosotros empezamos desde hace mucho tiempo a trabajar en la construcción de esto. Por eso te digo, ojo, que más allá de los partidos políticos, yo lo que necesito es que los vecinos de Belgrano me voten con la misma energía y la misma gana que me voten los vecinos de Soldati. Y son realidades completamente diferentes, porque en Soldati tenés problemas, por ejemplo, con el tema de la educación inicial y la falta de vacante, y en Belgrano tenés problemas con que casas muy caras, porque enfrente le construyen una torre de 40 pisos, le destruyen la fachada y le hacen mierda el barrio. Entonces, bueno, esa es la clave. Sí, porque ¿por qué se desarma Juntos por el Cambio? Porque ellos pierden el norte de ciudad. Entonces, el acuerdo político es un subproducto de una mirada de construcción social. Cuando no tenés una construcción social, no podés armar un acuerdo político, o si lo tenías se te desarma, que fue lo que le está pasando a Juntos por el Cambio. Yo estoy haciendo el trabajo inverso. Estoy tratando de representar, por ejemplo, todo lo que es la relación. Muchas veces me dicen a mí, vos traes votos radicales. ¿Sabés lo que traigo yo? Votos del cordón de Rivadavia. ¿Entendés? Uh-huh. O sea, hay gente que vive, que históricamente era, en los 90 era votante del radicalismo, tal vez en alguna época votó al Frente para la Victoria, o votó a Pino Solanas, ¿viste? Porque el concepto los radical... sectores medio de la ciudad. Exactamente. Esos sectores medio de la ciudad, que es de donde yo soy, yo viví toda mi vida en Almagro, Boedo y Caballito, y además los entiendo, soy eso, yo sé perfectamente. Eso es lo que empieza a tonificar una construcción que reconcilia a un sector del sur de la ciudad con un sector del norte. Si profundizamos esto, la coalición política se va a armar naturalmente, porque los votos de esos espacios políticos que uno pretende representar ya van a estar con nosotros. Bueno, La Libertad Avanza dice, Santoro es kirchnerista, intentan darte esa identidad quizás para intentar quebrar esta construcción que vos estás haciendo, que es más amplia que eso. De hecho, viste que hay muchos anti-kirchneristas que dicen, no, pero Santoro me cae bien. Sí. Santoro me cae bien. Sí. Ahora... tiene que ver con esto, que han también desde lo estético decidido una campaña asociada a otro color que no es el color del peronismo. Es ahora Buenos Aires, es color verde en la ciudad. ¿Por qué el verde? Fosforescente. ¿Por qué? Bueno, verde porque representa mucho de lo que nosotros sostenemos, ¿no? O sea, la idea del ambiente, la idea de inclusión del feminismo también como bandera, etcétera, etcétera. Pero te voy a dar un dato de color, porque tenemos en cuenta que se vota con una pantalla digital.
y vos vas a entrar al cuarto oscuro, no vas a tener boletas, vas a tener una pantalla con 17 candidatos. Claro. Cuando entres al cuarto oscuro me vas a ver verde fosforescente, me vas a ver rápido. Está bien. Es un dato pragmático. A ver, pero ojo, y ahí, porque también... La Libertad Avanza es violeta Sí, y el PRO es amarillo. sí. Mantienen esos colores. Sí. Está bien. Bueno, está bien. Hay que asociar ahora. Bueno, a ver, también nosotros pensamos cómo hacer, porque el contexto de boleta electrónica, boleta única electrónica, es complejo. Porque ya te acordás que el año pasado hubo muchos problemas, que la gente entraba y no encontraba, o apretaba una cosa y aparecía. ¿Te acordás que Patricia Bullrich quería votar? No sé, parece que quería votarlo a Jorge Macri, tocaba y le aparecía yo y votó 7 veces. Decía, no me aparece el candidato, no me aparece el candidato que quiero votar, era muy gracioso. Pero ahora no pasan, no scrollean de a una. No, está toda la pantalla. Está toda la pantalla. Ah. Vos entrás y ves toda la pantalla. Claro, es mucho 17. Entonces tomamos el verde, obviamente que tiene un significado político. También los espacios que nosotros, como el nuestro, los espacios en el mundo como el nuestro, muchas veces utilizan el verde porque contiene eso. Y además el tema de los fosforescentes tiene que ver con que Se destaque. se destaque. Exacto. Bien, ahora, pensando en el 2027, vos me hiciste toda la explicación de los sectores a los que querés representar. Sí. Pero hablando de dirigencia política, ¿puede estar en ese armado más amplio sectores como el de Martín Lustó, sectores como el de Horacio Rodríguez Larreta? Bueno, la Coalición veremos Cívica? qué pasa en estas elecciones, cómo le va a cada uno, cómo reacciona cada uno a ese resultado. Qué sé yo lo he dicho en la campaña del 2023. Hay un montón de dirigentes que laburaron mucho con Horacio, que son buenos dirigentes, que a mí me encantaría poder contar con ellos para construir una alternativa. A mí me tiraron la fórmula Leandro Santoro, María Migliore. No sé fórmula. No, Bueno, yo te cuento, algo que me dijeron. Pero bueno, en un María, por pasillo. ejemplo, es una mina con mucha sensibilidad social, que de esas funcionarias que nosotros veíamos que hacían bien su laburo, y yo se los destaqué cuando competía contra ellos. Fue la ministra de Desarrollo de la Sí, Reta. de la digamos. Reta. Sí, cuando competíamos contra ellos, en más de una oportunidad me decían, ¿qué le ves de bueno al gobierno del PRO? Y le decía, mira, tiene estos ministros. O sea, si lo pensaba en el momento que competía contra ellos, imagínate ahora. Pero también quiero ver cómo se comporta cada uno el 19 de mayo. Ajá. Porque hay que ver, acá va a haber muchas presiones. El establishment va a presionar muchísimo para tratar de reconfigurar el mapa político. Claro, claro. Ahora, Entonces, Estamos cerrando, Nasa, perdón. ¿ya está? Sí, abruptamente, sí, Listo, sí, ahí te tenemos pido mil a la disculpas. jefa afuera poniendo cara de censuró. terminó. Está bien. Gracias, Lean, por haber venido. Gracias, Bueno. Leandro Santoro. Gracias. Futuro.